Gracias al Centro de Estudios Paysandú por la convocatoria, gracias a todos los que se tomaron su tiempo para venir a escucharnos. Me tocó un doble desafío, estar al nivel de los compañeros que ya me precedieron y mantener la atención de ustedes, que aunque todo estuvo muy interesante, uno ya a esta altura del día se va cansando un poquito. Los desafíos del desarrollo departamental fue el planteo que nos hicieron y bueno, había que pensar un poquito en el departamento, teníamos que mirar. Todos hemos tenido enfoques, si bien cada uno con su perspectiva, coincidimos en muchos puntos y además con los compañeros coincidimos en otras instancias y siempre estamos dialogando y tenemos muchos puntos en común, si bien cada uno, por supuesto, tiene su impronta por el partido al que representa. También este mapita surgió de Paysandú que queremos, en el que todos nos vinculamos, pero también cuando el Centro de Estudios Paysandú nos convoca, utilizó estas tres palabritas que yo agregué al mapa. Nos invita a pensar en un Paysandú justo, moderno, solidario. Entonces, frente a este desafío de introspección, de reflexión conjunta, lo primero que me planteé fue, vamos a mirar cómo está Paysandú. Entonces, brevemente voy a tomar un par de minutos del tiempo que tengo para que recordemos un poco y miremos hacia adentro de nuestro departamento, porque en el trajín y en todo lo que vamos pasando, nosotros estamos convencidos de que lo conocemos así al departamento. Pero por ahí hay cosas que se nos van pasando y hay detalles que cuando uno se sienta a analizar, bueno, los ve con otro punto de vista, o cuando tiene una consigna, como en este caso. Repensemos Paysandú, proyectemos Paysandú. ¿Cuál es el Paysandú que nosotros queremos para nuestro presente y nuestro futuro? ¿Sí? Entonces, bien, yo los invito a hacer el razonamiento que fui haciendo mientras preparaba esto para compartir con ustedes. Paysandú tiene un porcentaje de población urbana muy alto, tenemos unos 130 y algo de miles de habitantes en el departamento, y si bien estos datos son del 2011, han variado muy poquitos, es la última información que está disponible del último censo en el Observatorio Territorio Uruguay de la OPP. 96% de la población vive acá, ¿sí? En la ciudad. Es un dato importante, es un dato que tenemos que considerar. No es que vamos a dejar de lado el interior, jamás, pero sí tenemos que recordar que un porcentaje importantísimo de los sanduceros vive, y no solo los sanduceros, vive en Paysandú. De esto, miremos un poquito abajo. Porcentaje de población según lugar de nacimiento. Este es un dato interesantísimo. Nacidos en esta localidad, 76,1%. En otras localidades del departamento, un 11,8%. En otro departamento están 11% y un 0,9% fuera del país. Los sanduceros vuelven a Paysandú, ¿sí? Tenemos un dato importante también. 76 más 11, tenemos casi un 90% de sanduceros que viven en el departamento. Yo que trabajo con jóvenes y que los veo ir y venir, ya estoy en una etapa que parece mentira, pero desde el 2002 trabajo en secundaria, o sea que ya tengo egresados universitarios, lo que de repente me hace sentir un poquito vieja. Ellos dijeron la edad, pero no sé si había que decir la edad, no nos dijeron en la consigna, igual no estoy tan lejos. Y los chicos proyectan ir a la universidad y volver, ¿sí? Y ese dato para nosotros es importante, porque se quedan en Montevideo o se van al exterior, pero son los menos. El sanducero vuelve a casa. Entonces quiere decir que tiene un valor agregado porque le importa su departamento. Entonces vamos a tener un recurso humano, una persona capacitada, con la que tenemos que tener en cuenta, de la que le vamos a tener que dar un trato especial, vinculado a lo que decía, no me acuerdo cuál de ustedes, respecto a que teníamos que conocer con quienes contábamos. Si tenemos que hacer un estudio
de nuestra población, un estudio de mercado, un estudio de con quiénes contamos. Bien, de esta población vemos que la mayoría de los sanduceros tienen una educación media, ¿sí? La formación mayoritaria de quienes viven en Paysandú es una formación de educación media, esto es secundaria y UTU, ¿sí? Un menos nivel de terciario y un mayor nivel en la parte primaria. Dato que también es importante y al que voy a volver luego. Acá está un poquito más desglosado, ¿sí? Nos habla de la asistencia. Y también podemos ver que no somos ajenos a lo que sucede en el resto del país, de esa brecha que se está perdiendo de gente que culmina primaria y no llega a secundaria, ¿sí? Que tenemos ese trajín de gente que, bueno, se evade y que todavía no sabemos qué pasó, no sabemos si fue al mercado laboral, no sabemos si siguió algún tipo de formación informal, es decir, está en veremos. Esto era lo que quería rescatar de acá. Esta la voy a saltear y vengo a la desocupación. Nos educamos, nos preparamos, ¿sí? Y también coincide que de ese, voy a volver a esta, que me la pasé, ¿sí? De ese porcentaje de tengo empleo y desempleo, del porcentaje de desempleo que ustedes están visualizando, a mí lo que me interesa rescatar es esto. También la gente con preparación media es la que tiene el mayor nivel de desempleo, ¿sí? O sea que tenemos determinada población que se está preparando para distintas cosas. Tenemos una preparación técnica, terciaria, no universitaria, y los únicos que tienen prácticamente un pleno empleo son los que estudian magisterio y profesorado, ¿sí? Que es un 1%. El desempleo de las personas con educación primaria es del 35%, se los digo porque acá no aparece el gráfico, y el desempleo de personas con formación secundaria asciende a un 54%. Todo esto sacado del total que vimos en la anterior. Terciario no universitario, un 5%. Otro dato que para mí siempre fue muy importante, desde que aprendí lo que era el subempleo. No es tan grave, si ustedes, no sé si distinguen de allá, no van a distinguir nada. Más o menos es un promedio de un 5% de lo que va de 14 a 65 años, que sería el espectro laboral, ¿sí? No es una incidencia muy importante, tal vez si yo digo un 5%, pero si consideramos que el subempleo que conlleva a que son personas que están capacitadas en un determinado nivel y están trabajando en un trabajo que está por debajo de su formación, y también encierra a aquellos que están trabajando muchísimas más horas de las que podrían obtener en una jornada, digamos, de 8 horas, por ejemplo, ¿sí? Para poder ganar lo que, a ver si me expreso mejor, para poder ganar lo que obtengo en 8 horas tengo que trabajar 16, ¿sí? Porque estoy subarrendado en ese caso, ¿sí? El subempleo además es mayor en las mujeres y genera otro tipo de problemas, porque genera frustración en las personas, ¿sí? Entonces, si bien es una población que no es tan grave, no es tan grande, para mí es un problema que hay que considerar, porque es grave, porque puede llevar incluso a la depresión. Porque si me preparé para determinada cosa, no accedo al mercado laboral o estoy terminando de trabajar de otra cosa. No sé, lo común que dicen por ahí, me recibí de abogado y soy taxista, ¿sí? Entonces, en vez de trabajar en mi escritorio y poder cobrar los honorarios como abogado, bueno, tengo que andar 20 horas arriba del taxi, que me va a generar un montón de estrés, un montón de frustración, etcétera. Entonces, creo que si bien, y además estos datos hace poco que se empezaron a relevar y a dar,
¿sí? Es un tema que como que se fue dejando de lado con el tiempo. Y para mí creo que es importante. Bien, esto en cuanto a la formación. Luego, ¿dónde estamos empleados? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Hoy estuvimos hablando de las diferentes actividades económicas. Nombraba Álvaro y lo estuvimos comentando en la radio, que ya cambió nuestro modelo. Paysandú, si yo hablo de actividad económica, no somos esa cuna de la industria, ¿sí? Ha cambiado y ha cambiado bastante. Si bien el sector primario y el sector de desarrollo de las commodities sigue siendo el mayor en nuestro departamento, bueno, tenemos que darnos cuenta que tenemos que acompasar ese cambio mundial, ese cambio de paradigmas que hay. Y en lo que es la actividad económica de Paysandú, en el Producto Interno Bruto, el Producto Bruto Interno de Uruguay, no llegamos ni siquiera a un 3%. ¿Sí? O sea que nuestra actividad económica vemos que se va relegando cada vez más. Y este dato de 2011 ha bajado un poquito últimamente. ¿Sí? Acá vengo a lo que les decía, cantidad de empresas industriales respecto al total del país. Otrora esto era todo Paysandú, ¿sí? Y ahora no llegamos ni a 150 empresas con actividad industrial. Todos estos pequeños datos son como para ir pensando. Podría hablar de la parte de viviendas, podría hablar de la parte de accesibilidad, de seguridad, etcétera, etcétera. Me quedé con estos puntos porque si no, tenemos para un debate sobre cada uno de los aspectos con los que ellos nos invitaban a reflexionar. Desarrollo departamental. Bueno, con esto que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué apuntamos? Que también fueron las cuestiones que nos hicimos cuando armamos nuestro programa de gobierno desde nuestro partido hacia la intendencia. Reflexionamos, miramos datos, analizamos, y bueno, y ahí proyectamos. Y volvemos. ¿Qué queremos? Sí, queremos un Paysandú justo, un Paysandú moderno, un Paysandú solidario. ¿En qué podemos llegar a basar este desarrollo departamental? Yo armé un trípode con las cosas que estuve leyendo, estudiando y también basándome en esa proyección que yo les decía que ustedes pueden encontrar en el programa de gobierno departamental del Partido Colorado, está mucho más desarrollado y acá además tiene la impronta que yo le di para este momento de reflexión. Asiento Paysandú en un trípode y en esas tres patas coloco educación, coordinación sector público y sector privado e integración. ¿Sí? Educación, por supuesto, no puede faltar. Es uno de los ejes que creo fundamentales para todo, para el desarrollo del país, para el desarrollo del departamento, para el desarrollo de cada uno individualmente como ser humano. La educación es la mejor y es la base fundamental como herramienta para el desarrollo. Nosotros podemos, y hemos hablado de Paysandú proyectándose como una gran ciudad universitaria, como un polo educativo para la región incluso, ¿sí? Pero todavía nos falta. Celebramos el hecho de que nuestro centro universitario crezca, de que muchas veces nos pasa desapercibido. Tenemos una gran oferta educativa a nivel terciario de UTU, ¿sí? En lo que es la parte tecnológica de UTU, se está ampliando. Yo creo que si nos apuran a todos ahora en este momento, no sabemos decir completo toda la oferta que hay en Paysandú. Es muy rica, ¿sí? Es muy rica. Pero los chicos que aprovechan esa oportunidad de estudiar acá, luego, ¿les sirve? ¿Pueden desarrollar las potencialidades que adquirieron en Paysandú o se tienen que ir? O como no se quieren ir, como les pasa a muchos, terminan haciendo otra cosa. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que hacer al reflexionar en el tema educativo es pensar que debemos preparar para el contexto que tenemos. No está acompasada la oferta y la demanda en lo que es educación en nuestro departamento, ¿sí? Y ahí es un debe que tenemos, ¿sí? Que tenemos que ver, bueno, sí, y ahí sí podemos
entrar y meter la cuchara, vamos a decirlo así, como gobierno departamental. Puedo hacer una gestión, necesito formar gente que esté preparada en tal cosa, porque mi departamento lo demanda. Entonces hago esa gestión con la Universidad de la República o con una universidad privada para que venga esa carrera a nuestro departamento. Porque hay una empresa que demanda técnicos en vaya a saber qué, ¿sí? Entonces, ese enlace creo que nos está faltando y que es importante, ¿sí? Necesitamos la formación adecuada, necesitamos aprovechar lo que tenemos aquí para que luego pueda ser volcado en nuestra propia sociedad. Coordinación sector público y sector privado, y voy a enganchar también ahora, voy a seguir con la universidad mezclada acá. Ustedes saben, y si no saben, yo se los cuento, la universidad tiene 3 patas, ¿sí? Docencia, investigación y extensión. Y una de las observaciones, y me surgió la idea hoy cuando estábamos conversando en la radio, una de las cosas, y después lo estuve mirando un poco más, una de las áreas que está poco desarrollada acá es la extensión. Si bien hay, creo que sería una de las posibilidades que tenemos para hacer ese enlace que yo les estoy comentando, que desde mi punto de vista está faltando. Si las actividades de extensión universitarias llevan al estudiante a aplicar sus conocimientos en la propia sociedad, ¿sí? Entonces podemos hacer el enlace de sea universidad, sea, también lo podemos llevar a lo terciario no universitario, ¿sí? Aplicándolo tanto en el sector público como en el sector privado, porque se puede ampliar. El Estado, ¿sí?, tiene que cambiar el rol, porque los tiempos han cambiado, porque no estamos más a principios del siglo XX, porque el Estado benefactor, paternalista, que nos brindaba todo, ya no da abasto, porque somos muchos y porque la realidad ha cambiado, ¿sí? Y el Estado no nos puede solventar a todos y no nos puede estar cuidando todo el tiempo. Entonces tiene que haber otras formas de articular eso. Entonces el Estado tiene que cambiar ese rol. Ya no es un prestador directo de servicios, ya no es el único agente que impulsa, ¿sí?, ese desarrollo. Porque no puede, ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental, porque excede la cantidad de población, excede la cantidad de funciones que tendría que estar cumpliendo. Entonces el rol de gobierno debe ser el de un gestor, el de un negociador, un articulador. ¿Para qué? Para propiciar esas gestiones de desarrollo. No necesariamente tiene que hacerlas, ¿sí? No necesariamente tengo que ir a brindar el servicio. Gestiono para que venga una empresa, lo articule y lo haga. Y yo, como Estado, ahí sí cumplo el rol paternalista de velar de que lo cumpla. ¿Me explico? Entonces, creo que esa es una de las cosas que tenemos que fomentar. No tenemos que tenerle miedo a esa articulación, a esa conjunción de lo público y lo privado. Personalmente creo que los uruguayos estamos muy con la cabeza en lo público. Porque históricamente fue así. Entonces, todas las responsabilidades son del Estado. Y le tiramos todo al Estado y a los actores políticos, a los que tienen esas responsabilidades. Y como ciudadanos es muy natural de que esperemos que las cosas nos lleguen, ¿sí? Entonces, no tenemos que tener miedo de esa intervención de capitales privados, de la intervención de una empresa, de que una empresa me demande determinado tipo de trabajador, porque eso va a enriquecer y va a fortalecer mi departamento, porque voy a darle determinada posibilidad a jóvenes para que se eduquen, pero después van a tener trabajo, no van a quedar ni subempleados ni desempleados, ¿sí? Entonces, el Estado, y en este caso lo que sería el gobierno departamental, podría ser un gran gestor, ¿sí?, de poder llevar y aplicar proyectos. Ahí entra todo.
a través de la inversión, ¿sí? A través de lograr préstamos, ¿sí? Nosotros lo proyectamos cuando hicimos la proyección de lo que sería nuestro programa para la Intendencia, el buscar préstamos internacionales, preferentemente no reintegrables, ¿sí? Tenemos préstamos reintegrables y préstamos que no, según la función y según el objetivo, pueden ser de un modo u otro, ¿sí? Y bueno, y aplicarlos a cultura, aplicarlos a la educación, a desarrollar el deporte, a desarrollar el turismo. Ahí podemos articular muchas cosas. Les voy a dar un ejemplo para ver si puedo explicar un poquito mejor lo que estoy diciendo. Pensemos en lo que es el desarrollo del gobierno digital. ¿Sí? Bien. Tal vez que el gobierno no tenga los recursos ni los fondos para digitalizar todo lo que sería un gobierno departamental, con todas sus oficinas, con lugares donde hubiera determinados centros de atención ciudadana, donde los ciudadanos puedan ir, encontrar la computadora, poder hacer sus trámites, una persona que asesore, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Busco el inversor privado, que me lo gestione. ¿Sí? Yo lo controlo. Le doy las pautas, puedo brindar la infraestructura hasta donde llego, pero los capitales vienen del sector privado. Y podemos mechar también que el sector educativo incluya los recursos humanos. Voy a seguir porque ya me di cuenta que andábamos ahí. La última patita. Esto es una teoría bastante nueva que Daniel la dijo sin decir la teoría. El enfoque desde las ciudades, el enfoque de integración desde las ciudades. Es un tema que en América Latina está un poco relegado. Hay experiencias muy exitosas en el caso asiático, en otros lugares, ¿qué es lo que detallan? Que el rol de la ciudad es importante. Nosotros, a nivel internacional, vamos a un congreso y escuchamos Nueva York, tal cosa, Buenos Aires, no sé qué, Montevideo, Barcelona. No hablan ni de España ni de Uruguay. Hablan de la ciudad, ¿sí? El rol de la ciudad es cada vez más importante. ¿Y qué les dije yo al principio? ¿Dónde viven los anduceros? La mayoría en la ciudad, ¿sí? ¿Por qué no puede Paysandú convertirse en la capital del corredor de los pájaros pintados, por ejemplo? ¿Sí? Desarrollar un potencial como ciudad, ¿sí? Y jerarquizar, por supuesto, que hay que observar el tipo de estructura que tenemos, la estructura en producción, los bienes y servicios que se ofrecen a la gente, involucrar, como estaba diciendo recién, al sector empresarial, ¿sí? Tener determinada autonomía frente al gobierno nacional requiere esto de enfatizar el rol de las ciudades, ¿sí? Y tenemos un valor agregado nuestro, que es el ser una ciudad fronteriza. Entonces, eso nos da la posibilidad de poder negociar y articular acciones con el vecino, que no hace mucho se hizo un convenio de turismo, no sé después en qué quedó, pero sé que se hizo el convenio, ¿sí? Es decir, hay acciones que se pueden hacer ciudad a ciudad. O quiero revitalizar la universidad, bueno, Paysandú y Salto, ¿sí? Quiero buscar acciones en el litoral, vamos con las capitales del litoral, ¿sí? Es decir, hay cosas que podemos hacer con esto, que es una teoría muy interesante que, bueno, podemos ampliar en otro momento, porque ya redondea. Desafíos que incluye esta nueva percepción y esta nueva concepción. Inversión desde el sector privado, desde la inversión extranjera directa. Importantísimo, sí, respeto a normas e instituciones. Otro tema que da para hablarlo mucho, la crisis institucional que se está viviendo a nivel de la sociedad, pero ahora no es. Mayor eficiencia y productividad que nos va a servir para poder justamente lograr estos objetivos. Yo creo que los formuladores de políticas públicas, como somos nosotros, tenemos la obligación de propiciar esta reflexión, de poder buscar que estos temas se traten con la mayor profesionalización posible. Esta oportunidad que hemos tenido de poder compartir aquí creo que es muy importante, y rescato también que
a nivel generacional, si bien, como decíamos, cada uno tiene su enfoque dado por su experiencia, por su trayectoria y por el partido que representa, todos pueden haber visto que tenemos muchos puntos en común. Creo que eso es una ventaja para nuestro sistema político y ojalá que pudiéramos siempre buscar ese consenso, como en algunos casos tratamos de hacerlo. A veces hay gente, hoy lo hablábamos con Álvaro, lo hemos hablado muchas veces con Alejandro, muchas veces nos miran raro cuando estamos tan armónicos, los de distintos colores, pero justamente esto tiene que ver con lo que se hablaba hoy al principio. Si queremos que nuestro departamento progrese, tenemos que buscar llevar a cabo políticas de Estado, no políticas de gobierno. Los gobiernos cambian, los actores políticos cambiamos, el Estado continúa y la gente sigue. Y nuestro propósito debe ser trabajar para nuestros ciudadanos, para nuestra gente. Así que yo los invito a que podamos seguir con la mirada hacia adelante, mirando a ese Paysandú moderno, justo y solidario, y hacerles recordar algo. La mirada hacia adelante. Por algo, el parabrisas es más grande que el retrovisor. Muchas gracias.